Hola a todos y bienvenidos a Invexic. En el vídeo de hoy vamos a realizar un análisis fundamental de la empresa Pepsi. Hace un par de días subí un vídeo sobre el análisis técnico, es decir, el análisis de la cotización actual a la que estaba Pepsi, si era un momento interesante de compra o no. Y en el vídeo de hoy nos vamos a centrar más en el modelo de negocio y en las cuentas de la empresa. Vamos a ver si es un negocio de calidad y adecuado para el largo plazo. Así que quédate que comenzamos. Recuerda que el contenido de este vídeo es educativo e informativo y por tanto no constituye una recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún activo. Cada inversor debe realizar su propio análisis y es responsable de sus propias decisiones de inversión. Bueno, pues ya estamos en TICAR, puesto el ticker de Pepsi. Y lo primero que llama la atención es la capitalización bursátil de esta empresa. Tenemos que un poco ponernos en contexto. Estamos hablando de una empresa de 200.000 millones de dólares. Es una de las empresas de alimentación, aunque es verdad que se dedica específicamente a las bebidas y a los snacks, pero es de las más grandes del mundo sin duda alguna. Obviamente tiene un gran competidor como es Coca-Cola, que tiene un tamaño similar y que está específicamente más enfocada en la parte de bebidas. Y por su parte Pepsi pues también tiene una parte del negocio muy importante en bebidas, de la cual pues se centra bastante su actividad en Estados Unidos, aunque está presente en todo el mundo. Y también tiene la parte de los snacks, que esto también le da cierta diversificación, pero es una empresa con muchísima trayectoria, conocidísima a nivel mundial y que por tanto a lo largo de todo este tiempo le ha permitido alcanzar estos valores de capitalización tan altos. Y esto a pesar de la caída recientes que ha sufrido en las últimas semanas y meses, ¿no? A pesar de todo ello, permanece todavía con una capitalización tremenda. Ya una vez situada la empresa, vamos a ir al apartado de finanzas y vamos a entrar ya con las cuentas. Como en las empresas anteriores, lo que voy a hacer es resaltar aquellas partidas, aquellos resultados, tanto de las cuentas de resultados como del balance, como de los estados de flujo de efectivo, los estados de los flujos de caja, ¿no? Vamos a resaltar aquella información que es importante para esta empresa en concreto y voy a explicar el por qué. Uno de los más importantes que quiero resaltar ahora mismo son los ingresos. Vamos a fijarnos cómo los ingresos sí es verdad que han aumentado, ¿vale? Desde el 2014 en 10 años han aumentado aproximadamente, como ya podemos ver, un 40% aproximadamente y así. Y fíjense que aquí tenemos el cambio interanual de los ingresos. Si somos más o menos complacientes con lo que estamos observando, podemos más o menos estimar que el aumento de los ingresos en estos últimos 10 años ha estado en un torno a un 3 o un 4%. Es decir, una empresa ya estabilizada, es una empresa que no está en crecimiento, es una empresa que, bueno, simplemente lo que está haciendo es meter la inflación y un poquito más quizás. El mayor aumento de ingresos obviamente tuvo lugar en el año 2021, porque en el año 2020 hubo una impresión masiva de dinero por parte de la Reserva Federal y de los bancos centrales para un poco ayudar a la situación, ¿no? En época COVID necesitaban enviar muchísimo dinero a las familias y lo que eso produjo en los años posteriores fue una inflación descomunal que hizo aumentar también considerablemente los ingresos de las empresas. Lograron meter en sus cuentas la inflación. Pero en general podemos ver una tendencia en estos últimos 10 años por el aumento de los ingresos que tenemos aquí. Si hacemos más o menos una estimación así rápidamente, podemos estar hablando de que los crecimientos están en torno a un 3 o a un 4%. Aparte de esto, lo que a mí me gustaría resaltar es que si nos fijamos en los años anteriores, no en estos últimos 10 años, sino precisamente hasta el año 2014, el crecimiento de los beneficios era ligeramente superior si nos fijamos año a año. Estamos hablando que aquí sí que podríamos tener un KGR, ¿no?, de en torno a digamos 6-8% incluso, es decir, un crecimiento medio de los resultados. Fíjate, aquí tenemos 7, 8, 11, 12, 9,
Aquí es verdad que bajó, podríamos estar en torno al 6 o el 8%. Es decir, sí que se nota una bajada considerable del crecimiento de los ingresos durante estos últimos 10 años comparado con la década anterior. Y eso que la década anterior fue una época en los años 2000 en el que la bolsa se comportó más o menos plana y que había bastante también incertidumbre. Y en esta década que se supone que ha habido una expansión monetaria brutal y demás, pues hemos tenido también unos tipos de interés muy bajos en toda esta década. Cabría esperar que el aumento de los ingresos fuera mayor, pero no ha sido así. Es decir, esta empresa ya no está en expansión como lo estaba antes, no tiene un aumento de ingresos tan considerable como lo tenía en el pasado, está en una etapa de mayor madurez. No podemos esperar que esta empresa de repente nos haga en la próxima década o tengamos un crecimiento de los ingresos en torno al 9-10% o superar incluso el doble dígito. Tenemos que esperar más bien crecimientos en torno al 3-6%, en torno al 3 o al 6%. Es decir, que meta la inflación, eso sí, que genere un poquito de plusvalía gracias a nuevos productos, nuevas innovaciones en determinadas líneas, que sí que pueda ganarle un poco a la inflación. Y esto pues sí que podemos esperarlo en mayor medida y que sea estable y que perdure a largo plazo. Lo veremos a continuación con el resto de parámetros, pero lo que no vamos a poder exigirle a esta empresa es un crecimiento enorme. En el pasado crecía más, en este caso lo hace menos, es un síntoma normalmente que no es muy positivo, pero es verdad que ha alcanzado una etapa de madurez en la que es común encontrar este tipo de resultados. Otra de las partidas que es interesante analizar es la de los gastos generales y administrativos. Estos son gastos debido a promociones, a marketing, debido a pues, costos de almacenaje, de transporte, a roles administrativos del personal, ya sea de recursos humanos, también personal contable, administrativo en general, que conlleva la operativa de esta empresa. Puede estar en torno a un 30%, pero es que lo lleva estando, aunque es un valor bastante alto, lo lleva siendo de esta magnitud en todos estos últimos 20 años, ¿de acuerdo? Es un valor que se ha mantenido estable durante todo este tiempo. Es lo que necesita la empresa para mantener su ventaja competitiva frente a la feroz competencia que hay en estos mercados, cuyo además competidor principal es Coca-Cola, que también tiene una inversión brutal en este aspecto. Es un 30% con respecto al beneficio bruto. Normalmente este tipo de cifras son altas, pero para estas empresas no. Nunca es recomendable verlo, pero es un tipo de negocio con el que tenemos que lidiar con estos altos gastos en venta. En cuanto a Coca-Cola ocurre más o menos similar. Estamos hablando de porcentajes muy parecidos, con lo cual, aunque es verdad que al principio puede destacar mucho, puede llamarnos la atención, estos gastos tan descomunales en ventas generales son comunes en este tipo de sector y lo que tenemos que vigilar es que no aumente considerablemente con respecto a los ingresos brutos a lo largo del tiempo, y de momento lleva manteniéndose estable durante los últimos 20 años. Así que en este sentido no hay ningún problema. Una partida que sí que es baja y que me gusta ver que así lo sea son los gastos en I+D+I. Son relativamente bajos con respecto a los ingresos brutos que obtenemos, con lo cual esto siempre es una señal positiva de ver. No nos interesan empresas que tengan muchos gastos en investigación, porque al final pues son gastos que pueden finalmente traducirse en introducir, ¿no?, de alguna manera penetrar con ese producto con el que estamos innovando en el mercado y hacernos con una cuota importante de mercado y materializarlo finalmente, obtener beneficios o no. Suelen ser actividades con bastante riesgo, con lo cual sí es interesante siempre dedicar parte de la financiación a esta partida, a esta parte del negocio, pero siempre con determinado control. Y en este caso me parece muy adecuado. Y además, por otro lado, también otra cifra que me ha gustado ver en
en cantidades bastante reducidas, bastante controladas, son los gastos por intereses, que se han mantenido planos durante todo este tiempo, con lo cual parece ser con este primer dato que los gastos de la deuda están controlados y que la empresa puede hacer frente a ellos en comparación a los ingresos que estamos obteniendo. Y, por ejemplo, si nos fijamos en el beneficio operativo que va obteniendo la empresa, pues cubre de sobra los gastos por intereses. Pero el tema de la deuda lo seguiremos viendo a continuación. Otro de los valores que creo que vale la pena resaltar es el de los beneficios netos. Estamos en torno, en estos últimos 10 años, 12 años, a un 9, podemos decir 9, 10%. Estos son márgenes que bueno, hemos visto en estos entornos, por ejemplo, a Nike, en el análisis fundamental que subí en el vídeo anterior y que tienen en la tarjeta que dejo aquí a continuación para que puedan echarle un ojo. Y estaban pues también en torno a 9-10%. Es un margen que está muy bien, que nos da pues cierta capacidad de reacción ante posibles aumentos de los costes de nuestros materiales o de algún tipo de aumento de la inflación que nos dificulte un poco, nos estreche el beneficio que obtengamos en nuestra actividad. Tenemos margen suficiente para no vernos comprometidos y siempre tener más beneficios que costes. Con lo cual esto siempre es positivo ver. Ahora bien, si comparamos estos resultados con los de otra empresa, como es Coca-Cola, el principal competidor, hay que señalar esto también, que Coca-Cola lo ha hecho extraordinariamente mejor. Estamos hablando de un margen. En este sentido, es capaz de sacarle un 20% de beneficio a los costes totales que tiene operativos, con lo cual es un margen, vamos, es el doble prácticamente. Podemos estar en entornos del 18-20% en estos últimos años. Aquí sí es verdad que le saca bastante ventaja a Pepsi. Y eso que si volvemos a Pepsi, podemos fijarnos que los ingresos de Pepsi en este último año son en torno a 91.000 millones, 92.000 millones. Si lo comparamos con Coca-Cola, son los de Coca-Cola los ingresos de 46.000 millones. Estamos hablando de exactamente la mitad de ingresos tiene Coca-Cola que los de Pepsi. Aún así, su negocio está más pulido, digamos, es capaz de obtenerle mayor rendimiento con respecto a los ingresos que obtiene. Esos ingresos, o Coca-Cola, digamos, que necesita menos costes para continuar su modelo de negocio en comparación a los de Pepsi. Pepsi, gracias a la diversificación que ha hecho en estos últimos años, que no solamente se ha dedicado a los productos de bebida y demás, sino que también ha abordado otro tipo de sectores interesantes como son los de los snacks. Ahí tiene muchas líneas de producto interesantes. Sí que es verdad que ha conseguido más ingresos, pero a costa de mayores también costes operativos, y esto al final lastra un poco el margen neto que consigue la empresa. Volviendo a Pepsi, si vamos al apartado de dividendos por acción, podemos ver el desempeño extraordinario que ha tenido en estos últimos años. Fíjense qué espectacular crecimiento ha tenido en cuanto a los dividendos. Es una empresa que es interesante para los dividenderos, que a precios actuales está dando en torno a un 3,5% de rentabilidad por dividendos, una rentabilidad que es verdad que no está creciendo tanto el negocio y que podría ser un poco más alta, podríamos pedirle un 4%, pero esto lo pueden chequear mejor en el vídeo anterior en el que analizaba el apartado técnico de Pepsi, si a estos precios de compra es interesante o no. Lo tienen en la descripción, o si no lo pueden buscar en el canal, el vídeo anterior. Si les está gustando este vídeo, no olviden suscribirse y darle a la campanita para que estén al tanto de las últimas actualizaciones y del último contenido que voy trayendo al canal. Y darle también a like para yo saber que os está gustando este contenido y seguir trayendo contenido similar, y también
tenéis el apartado de los comentarios por si queréis dejar algún feedback, si queréis comentar, por ejemplo, alguna empresa que os gustaría que analizara, o si queréis que incluya alguna en el ranking de la página web de Inbexi, pues también sería muy interesante. Ahora bien, siguiendo la tendencia que habíamos visto en los ingresos, si nos fijamos cuál es la relación entre los dividendos por acción con respecto al BPA, hemos pasado en esta última década, nos estamos situando, digamos, en torno a un 70 o a un 80%. Si hiciéramos la relación entre 5,24 que es el dividendo por acción, con respecto a $6,78 por acción, que es el BPA, tendríamos que actualmente en estos últimos años estamos en torno al 70 y al 80%, digamos, mientras que en la década anterior, en los 2000, estábamos en un 30 a 50%. Es decir, igual que los ingresos o el crecimiento de los ingresos ha disminuido con respecto a cada año, ¿no? Cada año ha sido, o el crecimiento ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Lo mismo ha ocurrido con el margen que tenemos para pagar los dividendos, es decir, el payout ha aumentado año a año progresivamente, hasta situarse en unos entornos que son bastante elevados. Es decir, ya vimos en el vídeo anterior que Pepsi estaba en un momento interesante en cuanto a rentabilidad por dividendo, pero ¿a qué coste? Estamos acercándonos progresivamente a ese 100%. Es verdad que es una empresa consolidada, que puede estar en entornos del 60-70% de payout, pero es que se está acercando ya a los 70-80% de payout, con lo cual no es tampoco preocupante del todo, pero sí que hay que empezar a tenerlo vigilado por si acaso. Igualmente no es un problema grave el que tiene ahora mismo con el dividendo por acción, según lo que estamos viendo, pero continuaremos viendo el tema del dividendo más adelante. Además, se está dando algo parecido en Coca-Cola, que también en los últimos años ha aumentado ligeramente el payout hasta situarse en torno a los 60-70%, mientras que Pepsi sí es verdad que nos la estamos encontrando más en entornos del 70-80%, ligeramente superiores, pero sí que podemos extrapolar un poquito de este análisis que se está dando en el sector este aumento del payout en general, con lo cual, bueno, no es nada exageradamente preocupante, pero sí que hay que tenerlo en el foco. También nos podemos fijar en cómo el promedio ponderado de acciones en circulación, es decir, las acciones que hay ahora mismo de la empresa en circulación, se ha ido reduciendo a medida que se ha popularizado en todas las empresas americanas, sobre todo la recompra de acciones. Y aquí podemos pues ver cómo de alguna forma hay cierta retribución al accionista reduciendo el número de acciones en circulación, lo cual es positivo siempre y cuando estas recompras se den en momentos oportunos y más o menos pues se han distribuido equitativamente a lo largo del tiempo, pero esto lo veremos en los estados de flujo de caja mejor. Si nos vamos a el balance de situación de la empresa y venimos pues a estas cuentas, vámonos a el apartado de estos últimos años. Aquí lo que más destaca, todo más o menos permanece o incrementa más o menos de manera razonable, con lo cual no me voy a centrar en todas y cada una de las cuentas, pero sí que hay que fijarse en particular en algunas partidas, y en este caso las que más destacan son los fondos de comercio y otros intangibles, porque alcanzan valores de en torno al 30% de los activos totales. Es un valor bastante alto, no nos gusta en general encontrar estos valores porque pueden no estar representando activos reales que tenga la empresa. En este caso, digamos que recoge de alguna forma el poder de marca tan grande que tiene Pepsi y es comparable al de Coca-Cola, con lo cual esto sí que nos da una señal de que es común en el mercado y aunque sea alto, sí que se ha mantenido más o menos en esos niveles a lo largo bueno, históricamente a lo largo de las últimas décadas,
y no llama particularmente la atención. Es una partida que siempre ha estado ahí y que es común a la empresa principal de la competencia, con lo cual podemos deducir de esto que no es ningún problema y que está en unos rangos aceptables para esta empresa en particular. Vamos a pasar a uno de los platos fuertes, que es la deuda. La deuda, tenemos por un lado la deuda a largo plazo, que estamos hablando de en torno a 38, aproximadamente 38,5 mil millones. La deuda total, que estaríamos en torno a 45, pero si también tenemos en cuenta el dinero que nos deben a nosotros y no solamente el que debemos nosotros y otro tipo de capital que tenemos disponible o de flujos de caja que nos pueden llegar a entrar, estamos hablando que la deuda neta real que tenemos es de 37. Con lo cual podemos situarnos redondeando un poco en torno a 39, 40 veces, 40 quiero decir 1.000 millones. Si nos fijamos en el EBIT, podemos tomar el EBIT o el EBITDA, dependiendo de del tipo de negocio y demás, podemos considerar las amortizaciones o no. Podemos coger en este caso el EBIT, que estamos hablando de 11,6. Con lo cual, si cogemos aproximadamente 39 y lo dividimos entre 11,7, 11,6,7, obtendremos que la relación es de aproximadamente 3,3. 3,3 es la deuda con respecto al EBIT. Está en unos rangos aceptables de deuda. Está en torno a 3-4 veces, que quiere decir que pagaríamos la deuda completa que tiene la empresa en 3-4 años, lo cual es un valor aceptable. Si cogiéramos el EBITDA, nos tendríamos que ir más bien a valores del rango entre 2 y 3 veces, sería más razonable. Y en el caso del EBIT sería entre 3 y 4, unas cantidades aceptables. Hombre, si fuera menor, pues generalmente mejor, pero a partir de 4 sí que nos estaríamos apalancando mucho o tendríamos, en tal caso, sí, estaríamos igualmente apalancados, pero a lo mejor tenemos una empresa que sí que tiene unos flujos de caja recurrentes y que pues podemos confiar en que vamos a seguir recibiendo esos flujos de dinero y que por lo tanto podemos arriesgar un poco más, ¿no? Por último, en el apartado del balance me gustaría resaltar los fondos propios, que siempre es interesante verlos. Los fondos propios han permanecido planos durante este tiempo. Es verdad que en el año 2013 tenían un valor mayor y cayeron sobre todo hasta el año 2015 y 2016. Si consideráramos el año 2015-2016 sí que veríamos un aumento año a año, ¿vale? Considerable. Y es verdad que aquí se produjo una caída también bastante importante debido principalmente a tanto la autocartera, que esto se debe principalmente a la recompra agresiva, masiva que había de las acciones. Cuando se empezó a poner muy de moda en Estados Unidos las recompras, se vio una bajada importante de los fondos propios, pero también y sobre todo debido a esta partida que pone aquí de resultados integrales y otros, que incluye, entre otras cosas, el ajuste contable por cambio de divisas, que precisamente en el año 2014, 2015, 2016 fueron años en los que la divisa del dólar estaba bastante hundida, con lo cual una empresa como es Pepsi, cuyo mercado principal es el estadounidense, con un dólar hundido, produjo unos desajustes contables muy importantes. Y por otro lado también los ajustes actuariales por el tema de las pensiones, ¿no? Que tienen que reservar un determinado, al final, beneficio destinado precisamente a las pensiones de sus trabajadores. Y sí que es verdad que estos desajustes, el aumento o la disminución de estas cantidades puede desajustar ligeramente estos resultados, pero sobre todo se debió principalmente a esas recompras de acciones y a esos cambios de divisas que fueron más bien desfavorables para Pepsi.
vamos a pasar ya al estudio de los estados de flujo de caja. Y aquí simplemente me gustaría resaltar que el CAPEX se ha mantenido a lo largo del tiempo, o sea, ha aumentado, pero acorde a la inflación, acorde a las ventas y demás, no tiene un aumento destacable, digamos. Y en lo que sí me gustaría poner un poco el punto de atención es en el flujo de caja libre. Si nos venimos al free cash flow, vemos una empresa que lleva con un free cash flow estancado durante la última década. Durante la última década, desde el año 2013-2014, ha estado plano. Sin embargo, si nos venimos, o sea, al final el flujo de caja, también lo que quiero que quede claro, es el dinero que dispone la empresa, al final el dinero en efectivo que dispone la empresa después de sus operaciones para entregarlo a los acreedores, es decir, para pagar deuda por una parte y para pagar a los accionistas, retribuir a los accionistas de alguna forma. Este es el dinero que dispone, si quiere la empresa, específicamente para al final pagar a todo aquel que le ha dejado dinero a la empresa en algún momento. Con lo cual, si utilizamos este dinero para, por un lado, retribuir al accionista con recompras masivas de acciones y por otro lado, para pagar el dividendo, y considerando que lo vimos anteriormente, que el gasto en los intereses de la deuda no es grande, pero podemos asumir que es de aproximadamente 1.000 millones, si yo tengo 6.000 millones, vamos a redondear un poco, aquí llego casi a 8.000, vamos a suponer que podemos estar en torno a unos 7.000, 8.000 millones, 7, 8, y le vamos a quitar 6, 7 de dividendos, 1 de recompra de acciones comunes y otro de gastos en intereses. Tenemos al final aproximadamente 9 o 10 y tenemos que pagar 9 o 10 y tenemos 7, 8. Es decir, esto es un signo negativo que tenemos que buscar solución de alguna manera. Ahora mismo, con el free cash flow que estamos generando y que se espera, bueno, y que en este último año no es que esté aumentando, está de hecho alcanzando niveles que no se veían desde el año 2019, ¿cómo vamos a pagar dividendos cada vez mayores y estas recompras de acciones? Pues tendremos que buscar alguna solución. Vale, es decir, en principio no tiene buena pinta. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles pueden ser las soluciones que podemos encontrar? Pues por una parte, financiar esa recompra de acciones, ese dividendo y pagar la deuda con más deuda, refinanciar la deuda. No parece una medida muy interesante. Otra que podemos hacer es pues utilizar el efectivo que tenemos. Utilizar ese efectivo que tenemos en nuestras cuentas, que en este caso es de aproximadamente 7.000 millones, vamos a suponer. Y bueno, ahí sí que podríamos cubrir durante al menos un par de años ese déficit, pero ese déficit habrá que corregirlo en algún momento, ¿no? Esto no es sostenible, ¿vale? Esto es en lo que quiero llamar la atención, que ahora mismo el flujo de caja que estamos generando no sostiene los pagos que estamos haciendo. Con lo cual, en algún punto tienen que buscar un ajuste la empresa para no solamente campear el temporal ahora mismo, sino también con vistas al futuro poner solución a este problema. Entonces, eso puede ser una venta de activos o de alguna forma reducir los gastos o, eso sí, pues debido a al lanzamiento de determinados productos o una mejor campaña de marketing o por lo que sea, conseguir mayores beneficios. Y entonces ahí sí que si aumentamos mucho el flujo de caja, ¿vale? O si pasamos por una reducción de los tipos de interés por parte de los bancos centrales y flexibilizamos un poco en ese sentido la economía, sí que podríamos ver un repunte de nuevo del free cash flow que lograra cubrir todos estos gastos, pero en principio estamos pagando
por encima de nuestras posibilidades. Con lo cual, esto es uno de los puntos más negros que he encontrado en Pepsi, uno de los puntos que menos me han agradado de ver. Es verdad que la deuda está controlada, estamos en torno a 3-4 veces, pero hay que ver cómo vamos a seguir manteniendo este sistema que tenemos de retribuir al accionista y a nuestros acreedores. Habrá que buscar una solución para que esto sea sostenible a largo plazo. Si nos venimos al último Q10 que presentó la empresa, nos venimos al apartado de Free Cash Flow, podemos ver que estamos hablando que a 9 meses tenemos 3,5. Si nos ponemos en el mejor de los casos y suponemos que va a conseguir el doble en los 3 meses que faltan, más o menos, pues podemos estar en torno a 6-7 mil millones de dólares, ¿vale? Y que por lo tanto no estamos llegando a esos 9, vamos a suponer 8, 10 que necesitamos para todos nuestros gastos con nuestros adeudores y nuestros participantes, ¿no? Nuestros accionistas al final. Entonces esto hay que buscar cómo lidiar con este gap que hay aquí. Hay un déficit de free cash flow que hay que conseguir de alguna forma, ya sea reducir costes, aumentar beneficios, habrá que buscar alguna solución, pero a día de hoy lo que vamos a hacer es o emitir deuda o utilizar efectivo que tenga disponible Pepsi si no es capaz de reducir los costes a corto plazo. Esto también lo podemos ver en las expectativas. Las expectativas para el año 2024, si nos venimos al flujo de caja, eran de 10.000 millones. No sé, no estamos en esas cantidades, estamos en torno a 8. Y para el 2025 se esperaban 10 y para el 2026 se esperaban 12, pero esto cada vez está más complicado de cumplirse. Más bien podemos esperar 8. Y 8, pues no llegamos a pagar todo lo que tiene que pagar Pepsi. Esto es uno de los aspectos más destacables, para mal, de la empresa y que hay que tener en cuenta y que por lo menos tenemos que tener vigilado, ¿de acuerdo? Por último, si nos venimos al apartado de las rentabilidades, y aquí querría ya un poco concluir todo este análisis fundamental, porque esto al final es uno de los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta. Es una empresa que lleva dando históricamente rentabilidades sobre el capital que invierte del 20%. Esto es un empresón. Estamos ante un empresón. Empresas por encima del 20, por encima del 15 son muy buenas empresas, pero es que por encima del 20 son empresones. Por encima del 30 ya ni te digo, ¿no? En general, habrá que ver por qué es capaz de sacar esa rentabilidad y si es sostenible en el tiempo. Pero no solamente es que sea alta, sino que es sostenible a lo largo del tiempo. Lleva, pues aquí tengo desde el año 2008, fíjate el año 2009, que la rentabilidad ni se enteró después de la crisis. Aquí sí es verdad que disminuyó un poco, pero estamos rozando los 20. Con lo cual, esto es siempre muy interesante que ver. Es decir, la empresa, es verdad que hemos visto en los apartados anteriores que los fondos propios no aumentan, ¿de acuerdo? No está consiguiendo cada vez aumentar el valor, digamos, más intrínseco, aumentar ese capital interno de la empresa, ese mayor, digamos, fondos económicos, esos activos internos que no debemos a nadie, propios de la empresa. Eso no lo está consiguiendo. ¿Pero por qué? Porque el beneficio que obtiene lo reparte. No se expande. Ya no es una empresa en etapa de crecimiento. No es una empresa que quiera expandirse mucho más de lo que lo ha hecho hasta el momento. Lo que quiere es mantenerse donde está y seguir, pues sí, con un cierto crecimiento, pero sobre todo, y la lucha que tiene Pepsi es mantenerse donde está. Y esto lo hace muy bien. El dinero que utiliza la empresa en su negocio lo invierte genial, consigue un 20%. Lo que le sobra, al final, lo que hace es repartirlo en forma, sobre todo, de recompra de acciones y de dividendos.
y no tanto en crecimiento de la acción. Paga su deuda, etcétera, ¿verdad? Que hemos visto que va un poco justa en el payout, que esto lo tiene que vigilar, que además coincide con el apartado de los flujos de caja que hemos visto, que va muy justa y que el aumento cada vez mayor de las recompras y de los dividendos está asfixiando un poco ese flujo de caja que tiene la empresa. Con lo cual, esto es algo que va a tener que vigilar y que va a tener que buscar una solución en los próximos años. Pero el dinero que utiliza la empresa, el uso que le da ese dinero es muy bueno. Obtiene unos retornos muy altos, similares a los que obtiene Coca-Cola. No llega a ese nivel, no tiene, además, ya vimos, tanto margen, no tiene tanta capacidad de reacción como la tiene Coca-Cola, que está más especializada en el apartado de, bueno, Pepsi también. Pepsi es líder mundial en bebidas, pero obviamente Coca-Cola en este sector en concreto está un paso por delante. No así en el apartado de los snacks, que ahí sí que Pepsi pues tiene un dominio muy importante. Con lo cual, la conclusión general de esta empresa es que el análisis fundamental es sólido, no tiene deuda, es una empresa que no está creciendo ya, es una empresa que te mete la inflación y logra ciertas ventajas competitivas que le hace crecer ligeramente, pero es una empresa adecuada bajo mi punto de vista, y ya sabéis que esto no es recomendación ni de compra, ni de venta, ni de mantener de ningún activo, pero bajo mi punto de vista es una acción que es estable para el largo plazo, que está pasando sus momentos de dificultad, que no está creciendo como antes, pero que el balance que tiene es sólido y que al fin y al cabo es un modelo de negocio el que tiene, que es muy rentable y que puede dar grandes beneficios para el largo plazo. Entonces, aprovechar los momentos de duda, de incertidumbre, de bajada de la cotización, un poco impulsadas también por las nuevas políticas que se esperan en Estados Unidos, que sean más restrictivas tanto con el sector de las bebidas alcohólicas como el sector de las bebidas azucaradas, que esto puede llevar a menos beneficios a medio plazo, pero estos son incertidumbres, son momentos idóneos para intentar incorporar a nuestras carteras este tipo de empresas, que como ya vimos en el vídeo del análisis del precio de la empresa, del análisis técnico, está en momentos técnicos, sobre todo en el apartado de rentabilidad por dividendo, aquellos dividenderos que les guste más esas rentas pasivas, está un momento muy bueno, históricamente bueno. Por último, si vienen a la página web de Invexis, podrán encontrar un ranking. Por cierto, tienen el link en la descripción, es invexis.blogspot.com. Van a acceder a un ranking en el que ordeno las empresas por prioridad de compra, es decir, cuanto más arriba está en el ranking, más prioridad de compra le doy, bajo mi punto de vista, y esto está basado en una puntuación objetiva que a su vez se basa en tanto la puntuación de calidad, que es lo que hemos hecho hoy, en el que analizo los fundamentales de la empresa. Todo lo que hemos visto hoy y otra información la utilizo para obtener una puntuación final, dándole unas ponderaciones que yo considero las más adecuadas en base a mi experiencia, y por otra parte le doy una puntuación de precio. Tengan en cuenta que estos son precios actualizados a tiempo real, es decir, la página web es capaz de actualizar, aquí lo pueden ver, el precio de cada empresa y lo compara con el precio ideal de compra. Y en base también a otros muchos parámetros que hemos visto en los vídeos de análisis técnico de las empresas, pues determino cuál es la puntuación final. En base a eso se obtiene una puntuación y a partir de la cual se ordenan las empresas. Además, en esta columna de aquí aparece en verde la casilla cuando el precio de la acción está por debajo del precio que yo considero ideal para adquirir la empresa. Con lo cual, gracias a las caídas de estos últimos días, tenemos a Pepsi, ¿vale?, que ha caído un montón, ya la tenemos dentro de este ranking. Fíjense
que la calidad de la empresa es un 6,58, es una puntuación bastante alta, ¿vale? Fíjense que, bueno, sí que hay empresas que tienen más puntuación, pero ya de 6 a 7 es muy buena empresa, ¿vale? Muy buena empresa. Ya por encima de 7 es un empresón líder mundial en lo suyo, ¿no? Pepsi es muy buena empresa y eso le lleva a una puntuación del 6,58. Ya vemos que no es de crecimiento, hemos visto una serie de problemas que por eso hace que no tenga esta puntuación. Y en cuanto al precio, no llega a estar aprobada porque puede todavía bajar un poco más, ¿vale? Todos los indicadores a mí me muestran que podría todavía bajar un poco más, pero ya tiene un 5 de puntuación. Es decir, haciendo la media tiene un 5 y por lo tanto es aprobado y es una oportunidad de compra. Cuando lo he ajustado de manera que para puntuaciones mayores de 5 es oportunidad de compra. Por tanto, quiero decir, es un momento que está bien para incorporar a Pepsi, sobre todo si la buscamos a largo plazo, con vistas a disfrutar de los dividendos, de no revenderla y demás, pues sí que es un momento interesante para hacer una adquisición de esta empresa, pero sí que sería, como siempre, progresivamente. No es un momento, una oportunidad histórica como estamos aquí en Nike, ¿no? O en otras empresas que sí que tienen una posición más alta en la clasificación, como Johnson & Johnson, que tienen también un vídeo en el canal. Bueno, tienen tanto vídeo del análisis técnico como del análisis fundamental, que se los dejo en la descripción de este vídeo y también bueno, en la tarjeta que pongo aquí a continuación. Y nada más, con lo cual es un momento interesante para Pepsi. Hay empresas que yo considero que son todavía mejores en el momento actual, pero Pepsi está en un punto muy interesante de compra, ¿no? Ya hemos visto que es una empresa en cuanto a fundamentales muy sólida y en cuanto al precio está sobre todo a nivel de rentabilidad por dividendo unas cantidades idóneas. Pero bueno, si quieren saber más información al respecto, pues también pueden ir al vídeo del análisis técnico que subí hace un par de días. Nada más por mi parte, espero que les haya parecido interesante este vídeo. No olviden de suscribirse al canal si les ha gustado y activar la campanita para que estén al tanto de todos los vídeos nuevos que vaya subiendo. Y recuerden que pueden dejar un comentario y un like para yo saber, en caso del like, para pues saber que les está gustando este tipo de contenido y seguir trayendo contenido similar en el que analizo en profundidad tanto la puntuación de calidad como del precio de cada una de las empresas que me vayáis diciendo, o si os interesa que no tanto la analice en un vídeo en YouTube, pero sí incluirla en el ranking y que tengáis ahí también actualizada cuál es la posición que va ocupando a tiempo real, recuerden. Y bueno, también si me dejáis un like o un comentario, pues podré saber cómo está yendo el vídeo. Si tenéis un feedback pues constructivo, interesante que aportar, pues será muy bien recibido. Y nada más por mi parte. Espero que tengáis buenas inversiones y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.